Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. Esta noche no vamos a hablar de la coyuntura más inmediata. No vamos a hablar de Mauricio Macri, ni de Hugo Moyano. No nos vamos a ocupar del paro, de las consecuencias, de las paritarias. Aunque sí nos vamos a ocupar de algo que tiene que ver con estos días y que me parece que atraviesa la historia constitucional argentina, que es la respuesta de la justicia. Hoy vamos a hablar de Alberto Nisman. Por primera vez en la tele, en un estudio de televisión, va a estar sentada enseguida con nosotros Viviana Fein, la fiscal que instruyó desde la hora cero la investigación para saber qué había pasado. Yo quiero agradecer especialmente la presencia de la doctora Fein. Sé que no es afecta a las cámaras de televisión, vos sabés que ya se acogió a la jubilación, especialmente a su abogado, el doctor Simonetti, porque tengo la impresión que en el caso de Alberto Nisman, como en tantos otros, funciona algo que en la Argentina me parece que no es bueno. Y es, yo creo que lo mataron, yo creo que se suicidó. La justicia no es un acto de fe. La justicia no es lo que vos o cualquiera de nosotros creemos. Es lo que se demuestra en un proceso que tiene debidas garantías, que tiene que aportar pruebas y que para afirmar una u otra hipótesis debe ser demostrado en el proceso y no en otro lugar. Es inevitable que el caso de Alberto Nisman haya tomado la dimensión mediática que tomó y me atrevo a decir que nosotros, y me incluyo primero como responsable a la cabeza para no parecer que estoy juzgando a nadie, hicimos una suerte de juicio paralelo. La justicia tiene muchísimas falencias en cuanto a la estructura, en cuanto a cómo funciona. Casi nunca lo he hecho en estos reportajes, pero yo creo que en el caso de la doctora Viviana Fein se utilizó una suerte de posición para inhabilitar su investigación. Y yo puedo o no coincidir con ella, pero tengo un respeto profesional especial y personal. ¿Puede estar equivocada? No lo sé. No hago justicia, no soy el órgano de revisión de ella, no soy la Cámara, ni mucho menos el juez que tiene que intervenir. Pero lo que intentamos esta noche no es hacer un juicio paralelo. Venimos con las mismas dudas que desde el principio y vamos a hacer preguntas a alguien que fue clave en la investigación, con el fin de que un hecho de tanto impacto público pueda tener, por ejemplo, la voz de una de las protagonistas en la investigación. Voy a recibir a la doctora Viviana Fein. Hola, doctora. Buenas noches. Gracias por estar. No, se lo merece. Por favor. Muchas gracias. Primera vez en la tele, ¿eh? Primera vez, sí. No estoy acostumbrada a todo esto, pero bueno, acá estoy para dar las respuestas. Ante todo, para dar las respuestas ante los interrogantes o preguntas que usted me haga. Ok. Ante lo que yo también quería transmitirle, porque por ahí es bastante extenso dentro del plazo de tiempo que tenemos. Tenemos 50 minutos para charlar, así que... Está bien, pero quiero dar una respuesta a la ciudadanía. Arranquemos A la ciudadanía. Dígame. Más que a los amigos, a los afectos, a las familias, a la ciudadanía, que muchas veces he sido descalificada por algunos sectores de prensa, por opinólogos, de manera muy burda, muy grotesca y muy infundada, directamente infundada. Yo no respondo en el mismo tenor o de la misma manera a nadie. Yo voy a dar hoy las respuestas y respuestas que nunca se habían dado antes. Se han dicho muchas cosas de mi persona que no están acreditadas y que la causa de lo que hablemos hoy va a reflejar lo que es la verdad. Bien. Yo voy a hacerle preguntas lo más legas posible, lo más no jurídicas posible para... Después de haber investigado, para usted, ¿a Nisman lo mataron o se suicidó? No puedo afirmarlo, pero no puedo afirmarlo por determinadas circunstancias. Durante toda la instrucción, la causa estuvo bajo mi órbita 11 meses, nada más que 11 de los 2 años que tramitó. A los 11 meses reasumió el juzgado 25, la doctora Palmaguini. Hicimos innumerables medidas de prueba, que podemos luego hablar de ellas, tendientes a demostrar la verdad. Cualquiera de las 3 hipótesis es la verdad. Un suicidio, una inducción o un homicidio. Y sobre la verdad construir un dictamen, llegado la oportunidad o el caso. No pude elaborar un dictamen. Muchos pensaron por qué la doctora Fein no cerró la causa, no elaboró un dictamen. Porque quedaban respuestas pendientes que todavía no llegaron, como los emails de Estados Unidos, de los correos privados del doctor Nisman, de las cuentas de correo, porque yo pedí un allanamiento en el mes de noviembre del año 2015 al juzgado en la localidad de Paraná, Entre Ríos, que después me puede preguntar.
porque había que resolver cuestionamientos pendientes y no es prolijo, no era prolijo siendo yo magistrada y tampoco era en tiempo oportuno, hubiese sido prematuro, enrolarme en una teoría. Pero digo, de las tres hipótesis que usted manejó, ¿alguna se acerca? ¿Había más probanza? ¿Había más probanza porque fuera un homicidio, una inducción o un suicidio? Lo único que le puedo decir que de las tres hipótesis no había ninguna prueba certera, precisa y contundente durante el lapso que tuve la causa y luego el juzgado 25, que tuviéramos una prueba contundente de homicidio. No había ninguna prueba. No, contundente y precisa, no. No. Buscando pruebas contundentes. Como para decir, bueno, estamos frente a un homicidio y tampoco puedo decir que no apareciera o que no, con el tiempo no se configurara esa medida. Como le digo, yo de haber tenido los emails de los últimos tiempos del doctor Nisman y de haber podido recopilar su historia informática de vida, de amenazas, no amenazas, con quienes frecuentaba, con quienes se hablaba, quizás hubiésemos podido construir una hipótesis. Yo la última vez creo que hablé con usted fue cuando hice un entrecruzamiento de llamados encomendado a la división fraudes bancarios. La nombro a esta división porque ha sido loable el trabajo, fue muy profundo, con los teléfonos Nextel que teníamos en su oportunidad, de algunos ex agentes de CIDE y otras personas. Ese intercambio de comunicaciones que hubo, interlocutores de ese domingo 18, que no se había dado jamás retrospectivamente, ningún otro día sí me llamó la atención. O sea, a ver si lo entiendo como usted lo está diciendo. El día que muere Nisman, después discutiremos la fecha. Sí, exacto. Se produce entre varios agentes de la CIDE y otras personas más. Una comunicación que no era habitual. Que no era habitual, que comenzó aproximadamente, no tengo exacto, entre 8 y 9 de la mañana, y culminó alrededor de las 22, 23 horas, cuando toma estado público la noticia del fallecimiento del doctor Nisman, aproximadamente en esa gran franja horaria. ¿Puedo preguntar quiénes eran estos titulares de los Nextel? De los Nextel, bueno, empezamos por el teléfono de radio Nextel del señor Jaime Estiuso. A partir de ahí empezamos a obtener las intercomunicaciones con el señor Massino, el señor Pocino, el señor Milani, y de ahí en más otras personas, era un grupo de personas que hablaban entre sí. Si lo que usted está relatando es que esa noche, ese día... Hablaron entre todos... Milani, Pocino, Estiuso... Massino. Y Massino, y no era habitual que pasara eso. Y Mena, o sea, hay varios. Lo que pasa es que cuando yo los cito, ocurre esto, a prestar declaración testimonial, primero para escuchar los motivos de esa conversación, la relevancia de o la importancia del diálogo que pueden haber mantenido, todos aludieron a un partido de fútbol en ese fin de semana, a situaciones, a la denuncia de Nisman que tanto se hablaba. O sea, fueron referencias muy genéricas. Es difícil, reconozco, poder establecer de ese intercambio telefónico entre tantos interlocutores, determinar realmente qué pudo haber pasado durante todo ese día hacia esa mirada, mirando a esas personas, ¿no? Le pido que hagamos un punto porque es muy interesante. Usted dice, pero voy a ir a los lugares cuando usted toma nota, cuando es llamada, porque estaba de turno, para llegar a la casa, y le planteo cosas que se han dicho públicamente. Cuando llegó la doctora Fein, antes Bernie había limpiado la escena del digo crimen en términos bien penales, la escena de la muerte. Bueno, yo ahí contesto. Primero que describan qué es limpiar. Porque si hablamos de contaminar, que hablaron también contaminar o limpiar, es alterar la esencia de las cosas que hay, destruir, provocar un daño. Cuando yo llego al lugar del hecho, primero llego porque recibo el llamado telefónico a las 00:20 de la madrugada de mi secretario que fue notificado del hecho. Previamente acepta la competencia al juzgado. Esto lo aclaro porque han dicho a Fein le tocó porque era más conveniente la Fiscalía de Fein que una federal. También se habló en su momento de conveniencias. Nosotros no elegimos los turnos, están
predeterminados. Entonces, el juez acepta la competencia, no la doctora Fein. El juez se apersona al lugar. Cuando yo llego con su secretario, con Otto Ordonarini, el secretario del 25, porque el juez no es del 25, subrogaba. Estaba subrogando por un día. Cuando llega la doctora Fein, en un primer momento no advierto la presencia de Bernie. Me estaban esperando todos en el pasillo de lo que es el ascensor de servicio, en el vestíbulo, en el pasillo común. En ese momento me cuentan que había llegado la unidad criminalística, que estaba la unidad criminalística, y escucho la voz de Bernie. Yo entiendo, primero, que Bernie, desde que yo llegué, no antes, desde que yo llegué, estuvo en todo momento atrás mío. Es un secretario de seguridad, no era un vecino de Le Parc, un vecino más de Le Parc. Él podía, como en todos los hechos de Estado público a los que concurrió, no es al primero, cualquiera que lee... Ángeles Rawson. Sí, Ángeles Rawson estuvo en la fiscalía. Cualquiera que lee la historia o el historial de la trayectoria de Bernie va a ver los lugares que estuvo, las causas en las que participó o dio su apoyo logístico. Yo entendí que era una colaboración de él, porque es un secretario de Fuerza de Seguridad. Y a tal punto lo entendí que él vino siempre, en todo momento, ahora vamos a hablar de procedimiento, caminando atrás mío y después de una hora se retiró. Hora y fracción. La mamá del doctor Nisman, la señora Sara Garfunkel, que fue la garante mayor del lugar, porque al permanecer se constituye en garante de un procedimiento, es la que bajo juramento de ley dijo: nadie entró al baño hasta la llegada de Fein y del juzgado. Eso está en el expediente. La madre del doctor... Está en declaración testimonial. Yo les quiero explicar algo, doctor Novarecio. Nosotros como magistrados en función, yo estoy retirada, pero igualmente nos faltó la verdad. Los abogados pueden decir lo que quieran porque hacen a los derechos de su parte, de su cliente. Pero nosotros tenemos la obligación de no faltar a la verdad, por la ética, por principios y por los tribunales de ética. De decir lo que está en la causa. Lo que no está, no debemos mencionarlo. Y mentir no debemos. Esa es mi forma de actuar. La señora Sara Garfunkel, bajo juramento de ley, dijo a preguntas y frente a las partes, siempre frente a querella y a defensa, dijo: nunca entró nadie al baño hasta la llegada de Fein y del juzgado, de la fiscal y del juez. ¿Qué le dijo la señora Garfunkel a usted cuando llegó? No, le di el pésame, no me dijo nada. Yo lo primero que hice es acercarme a decir que lamentaba, bueno, es terrible tener que darle el pésame a quien pierde a un hijo y sobrevive a un hijo. Le dije eso y se quedó tranquila, me lo agradeció. De hecho, voy a destacar un gesto loable de Sara Garfunkel. Cuando murió mi madre también me dio el pésame a mí. También se dijo, había mucha gente, había más de 30 personas, la doctora Fein permitió que hubiese 30 personas, pisotearon la escena, pisaron... No, bueno. Este es un tema del que sí quiero hablar y bien y bastante. Se ha dicho de mí no que pisé, chancleteé la sangre. O sea, se han manejado conmigo de una forma tan grotesca que a veces no entiendo el porqué. No lo entiendo. Cuando llego y me encuentro con la unidad criminalística, lo que nadie habla, porque mostraron un video en televisión, no voy a nombrar el programa ni el periodista, mostraron un video que estaba editado, que no lo muestran de la hora 1 o la hora 0, como quien diría, del primer segundo. Encuentro una unidad criminalística que viene dotada de 11 personas. El jefe de servicio, que es el que levantó las huellas del departamento, los rastros papilares, lo digo acá públicamente, es abogado, licenciado en criminalística y calígrafo público nacional. No es un lego y tiene años de servicio. Ese es el jefe era el jefe de servicio en esa oportunidad, porque cambian, rotan. En la unidad criminalística viene el personal que yo necesito: laboratorio químico, médica legista, balística y papiloscopía. Por otro lado, el juzgado convocó a gente de la Policía Federal, quienes eran División Homicidios y Apoyo Tecnológico. Muchos no saben lo que es apoyo tecnológico. Es la división que hoy es cibercrimen en la ciudad, que revisa computadoras. Todo eso suma unas 30 personas. Todo eso suma, pero no entraron las 30. Los primeros que entran conmigo son el levantamiento de rastros papiloscópicos, o sea, huellas, porque tiene que hacerlo desde la puerta de servicio en más, el jefe de servicio en ese momento, y entra el video operador y fotografía, 2 personas que van filmando desde la entrada del departamento hasta el baño todo el piso y el contorno del piso para demostrar que no hay ni una mancha de sangre
y ningún objeto, pisada o rastro extraño que pudiese denotar o presentar una inquietud para nosotros. Eso no se vio. No, no existió, no se vio, no está en el video. No, pero digo, el video completo no se vio una parte dentro del No baño. lo mostraron. Cuando llegamos al baño, que no entro al baño, pues está filmación, video operador y fotografía, tienen que empujar la puerta, una pequeña abertura hicieron porque presionaba la cabeza del doctor Nisman contra la puerta. O sea, la cabeza del doctor Nisman estaba... Doblada y presionando hacia un costado y presionando la puerta. Para entrar tuvieron que haber empujado. Una pequeña fuerza, para graficar un pequeño esfuerzo o fuerza. Pero abrieron una pequeña abertura que entrara la filmadora y la máquina de fotos. Sacaron fotos y filmación de todo el baño sin presencia humana, el lugar donde yacía el cuerpo del doctor Nisman, todos los patrones de manchas de sangre, todo el vanitorio, todo en su estructura completa el baño, y eso se hace para fijar imagen y salvaguardar el lugar. ¿Usted ingresó? Con posterioridad. ¿Pudo ver? Digamos, se asomó, no sé, no quiero usar la palabra asomó porque es fea, pero ¿usted constató por esa pequeña abertura lo que estaba adentro? Yo cuando se retira videofilmación y nos ceden el paso y esa abertura se hace un poco más grande para pasar mi cuerpo de costado, hago pasar en ese momento recién a la médico legista, que ese es un dato que hoy le voy a dar, al personal de laboratorio químico y al personal de balística por el arma que estaba en el lugar. Entonces, cuando entran ellos, convoco a un testigo presencial que se ubica en el baño para observar todo el quehacer. Los testigos presenciales, todos, que fueron muchos porque iban rotando, ya declararon ante el juzgado del doctor Ercolini y ya dijeron que no observaron ninguna irregularidad. Todos los testigos de actuación que estuvieron toda esa noche y madrugada. Usted puede, digamos, usted está contando lo que hizo desde que llegó. Total, y le puedo abreviar. Fue escalonada la entrada, no fueron que... Los que estábamos presentes, sí, en forma permanente, éramos 5 autoridades judiciales. ¿Usted puede garantizar que antes de que usted ingresara no haya ingresado nadie a ese baño para alterar la escena de lo que se encontró? Yo debo creer en las palabras de la señora Garfunkel primero. Si no, no sé en dónde estaríamos parados. No puedo dudar de las palabras de la madre de Alberto Nisman. Porque antes ingresó la emergencia privada. Sí, pero miró desde la puerta. Nunca ingresó al baño. Y eso está declarado en la causa. O sea, la mamá dijo, nadie ingresó. Nadie ingresó. Y aparte hay un detalle fundamental para pensar que nadie pisó la sangre o ingresó. El perito de la doctora Arroyo Salgado, el licenciado Salcedo, que es criminalista, que fue el que participó de una pericia criminalística de la cual nadie habla, en su declaración testimonial, por acá tengo la foja, puedo decirla y todo, manifestó que nunca se afectaron los patrones de manchas de sangre. ¿El delegado de parte de la doctora Arroyo Salgado? Sí, perito de parte criminalista. O sea, el perito de parte dijo, acá no veo nada alterado. No se afectaron los patrones de manchas de sangre. Eso sirvió para hacer la pericia criminalística. Porque un baño que está bien conservado en cuanto a los patrones o manchas va a permitir a cada perito de su perspectiva establecer cómo se encontraba Nisman al momento del disparo. Se achacó que en la tarea que usted estaba allí no hacía, porque había expertos, se limpió mal el arma, se colocaron los proyectiles sobre el bidet y esto se hizo perder... Se colocó el cargador, creo, sobre el bidet, si no me equivoco. Cuando primero no se limpió el arma, porque la sangre fue despejada, no es que agarraron un trapo y limpiaron el arma, se despejó sangre para ver la numeración, el calibre y la marca. Siempre se hace, porque de lo contrario no se sabe qué arma estamos mandando. En ese momento al laboratorio químico iba. La perito del laboratorio químico que recibe el arma declaró en la causa, también bajo juramento de ley, y señaló que el arma vino del otro lado tapada de sangre. Pueden tener acceso de pedirlo a la causa. Esto es verdad. Y por otro lado yo me pregunto, si un perito tomó como se visualizó en las imágenes, papel higiénico, despejó la sangre, el perito conoce su arte, su expertise. O sea, yo, con todo respeto lo digo, yo era fiscal, digo soy, a veces me queda todavía. Yo era fiscal, conocía mis obligaciones, que eran ver la colección de las pruebas,
ver el comportamiento y el quehacer de los peritos, pero yo no le puedo dar una clase a un perito. Son nuestros auxiliares. Primero, que no manipulo armas. Segundo, que no tengo por qué manipular armas. Mi profesión como magistrada no me lo exigía y debo confiar en ellos. Hablamos de gente de años de servicio. Imagínese, doctor, en las muertes que no va el fiscal y el juez, porque a muchas no van. Claro. Entonces nada sirve. Imagínese, doctor, y le hago esta pregunta, si la doctora Fey no hubiese entrado al baño, podía quedarme afuera. Nada me obliga a estar dentro del baño, había un testigo. Entonces, si el perito obró como obró, entiendo que su técnica la puede explicar, que debe explicarla él, y la debe haber conocido bien. Hay una frase que usted utiliza en una de las conferencias que eran abrumadoras de periodistas, que es lamentablemente, lamentablemente no encontramos pólvora en las manos del doctor Nisman. Sí. Voy a aclarar dos cosas acá, voy a decir. Primero, yo no estaba acostumbrada a ningún micrófono en mi vida, porque la causa Nisman y el Estado público y mi persona en la calle Tucumán, donde era mi fiscalía, con todas las cámaras sobre a mí y las luces, no era común en mí poder mantener un diálogo fluido o ameno, sabiendo la presión mediática hablo. Lamentablemente no se encontraron residuos o fulminantes, fue porque cuando se hizo el primer barrido electrónico en La Plata, no en Salta, del cual podemos hablar ahora, que se ha mentido, por las partes han mentido con respecto al de Salta, han faltado a la verdad en los medios de prensa. Cuando La Plata dijo que no había fulminante, no se encontró, yo quise que se interpretara que si hubiésemos encontrado fulminante de las tres características que se requiere en la mano de Nisman, era categórico que Nisman hubiera empuñado el arma. Se hubiera suicidado. Empuñó el arma, obligado, no obligado, después se hubiese estudiado. Pero de alguna manera decir, usó el arma, la empuñó. La querella de la doctora Arroyo Salgado dice que después en Salta se demostró claramente que sí. Bueno, no, se faltó a la verdad totalmente. ¿No dijo la verdad la querella? No dijo la verdad en tres cosas. Y le agradezco este espacio porque me da la oportunidad de que la gente sepa quién soy yo. Primero, no sabían que se filmó el baño antes de mi entrada al baño. Han dicho de todo de mí. Segundo, la doctora Arroyo Salgado dijo que no tuvo oportunidad de participar de la autopsia con sus peritos de parte. Y se compara siempre esa situación con causas recientes. Todos tuvieron perito de parte. Por ejemplo, Maldonado, la doctora, la periodista de hace poco que falleció. La situación fue totalmente diferente. Primero, que yo no conocía la existencia de la doctora Arroyo Salgado, la cual no sabía que ni siquiera estaba en la Argentina. Nisman vivía solo. Segundo, que ella habló por teléfono esa noche y tomó conocimiento de la muerte a las 23 horas por una secretaria del doctor Nisman que estaba en la puerta de las Torres Le Parc, la doctora Soledad Castro. La declaración de la doctora Soledad Castro, yo por eso soy totalmente, fojas 351 del expediente, dice, me comuniqué habló varias veces con ella ese día, 2 o 3 veces, me comuniqué, le transmití del fallecimiento porque es lo que se comentaba abajo, que se escuchaba, no es que estaba confirmado, se escuchaba. La doctora Arroyo Salgado sabía que la madre de Nisman tenía el teléfono a la señora Garfunkel. Podría no saber que estaba en el departamento, pero sí sabía que tenía conocimiento de que su hijo seguramente había fallecido. Más que evidente, si es la madre. A mí nadie me transmitió absolutamente nada. Hubo muchas formas de hacerme llegar. Y yo lo digo esto, ya de corazón lo digo, porque en mi vida me he negado a pretensiones de las partes, ni lo hubiese hecho. De muy buena manera, de muy buena gana, hubiese preferido esa inquietud, porque con sus peritos de parte, viendo la autopsia y participando, la cual no fue hecha por un médico forense, un abductor solo, estuvo supervisada por 2 personas la autopsia. ¿Usted dice que nunca pidió la doctora Arroyo Salgado participar de esa autopsia? Nunca me lo transmitió absolutamente nadie, por lo tanto no sé si lo pidió. Entonces nunca me lo transmitió nadie. Porque si usted pide que alguien le diga, no, desmintieron eso. Ella afirmó que no pudo participar. No, nunca transmitió que quiso participar. Y le voy a contar algo que quizás clarifique más el panorama. Me presenta un escrito en la Fiscalía 45, la pareja de la doctora Arroyo, desde entonces la pareja, 10:15 de la mañana el cargo de recibido, donde dice que quiere participar de la autopsia. La autopsia termina 10 de la mañana.
Mantengo luego contacto con ella cuando llego al país ella y me pide que no entregue el cuerpo, por lo tanto le digo perfecto, consulte a sus médicos, a sus peritos de parte, a sus médicos de confianza, conservamos el cuerpo debidamente preservado en la morgue para una nueva autopsia, una revisión o una segunda autopsia. El cuerpo se retuvo en la morgue del día 19 de enero al 27 de enero. La entrega fue el 27 de enero. La doctora Arroyo Salgado me presenta un escrito en la Fiscalía donde ella me pone, fojas 911, que el tiempo transcurrido desde el momento en que se realizó la autopsia impide que aquellas inconsistencias que han sido advertidas en los exámenes forenses puedan ser despejadas mediante una nueva revisión. Nunca me dijo cuáles fueron las inconsistencias. Pero lo que a mí me llama la atención, y yo no imputo nada, me llama la atención, esto es lo que leo está en la causa, porque nunca supe cuáles fueron. Si un cuerpo se conserva una semana en la morgue en las mejores condiciones, el cuerpo iba a permanecer incólume, intacto, para poder hacerse una nueva autopsia. Eso lo sabemos todos los que estuvimos en la justicia muchos años. Ella, no obstante, toda esta situación se vale de esa autopsia, de la filmación que hicimos esa noche, de las fotografías, el baño libre de personal, digo, el baño vacío, para presentar su informe privado el día 4 de marzo. Donde yo me sorprendo, me lo presenta en la Fiscalía, pero previamente lo anuncia públicamente en San Isidro, donde ella dice data de muerte 36 horas, sábado 8 de la noche. Habría ocurrido. Luego ese dato fue rectificado en la Junta Médica. Yo intento, porque me parece que lo que hay que tratar es saber qué pasó con Nisman, pero no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Mintió la doctora Arroyo Salgado? En cuanto a Salta, que ahora lo voy a leer, sí. En cuanto a que no pudo hacer la autopsia, no se le permitió, no pudo, o no permitimos, no quisimos, mintió. Estoy explicando que nunca me transmitieron la inquietud, nadie. Y me presenta un escrito de inconsistencias. ¿Por qué nunca lo citó a Diego Lagomarsino, doctora? ¿Quién, yo? Sí. Yo lo cité a prestar una declaración testimonial por la aportación, por la facilitación del arma. Y le voy a decir algo, quizás que nadie lo sepa. A los 3 días de iniciado la instrucción, el sumario, le pido a la jueza Palma Guini la prohibición de salida del país del señor Lagomarsino por el presunto futuro rol procesal que pudiese tener. Eso está fundamentado y escrito en la causa. No es que se dispuso la prohibición ahora en federal. Se pidió a los 3 días de iniciar la causa por mí. ¿Por qué yo no podía avanzar con el señor Lagomarsino? Porque no podía encontrar pruebas que lo comprometieran más allá de la facilitación del arma. Y esto lo voy a dejar muy en claro porque los querellantes tampoco nunca pidieron la indagatoria de él, pudiendo hacerlo. Digamos nombre y apellido para Arroyo Salgado, nunca pidió la indagatoria en aquel momento. No, ni tampoco el doctor, porque en la última etapa, que me tocó intervenir y luego con la doctora Palmaguini, en el juzgado hubo 2 representantes, de Sara Garfunkel y de las hijas de Arroyo Salgado, que eran 2 estudios jurídicos. Ninguno de los 2 estudios jurídicos pidieron jamás el pedido de indagatoria a Lagomarsino, encontrando una mínima prueba cierta y contundente que lo vinculara a un resultado gravoso, es decir, a un homicidio. A un homicidio. Se lo voy a preguntar torpemente, de lo que usted pudo ver en el expediente, de las pruebas que recibió. ¿Lagomarsino es un perejil o es alguien que puede estar involucrado en la muerte? Yo no tengo ninguna prueba contundente de que lo pueda yo, durante mi función, no puedo hablar hoy, yo hablo hasta que yo permanecí en la Fiscalía 45 y hasta donde yo tuve contacto con la causa. Porque yo no vengo ni a hacer una crítica de otros jueces que hoy tienen la causa, que sabrán lo que hacen, entiendo yo así, pero no había ninguna prueba que lo comprometiera con el homicidio en esa época. No solo yo, no lo sugirió la Cámara, no lo vio la juez que tuvo la causa 1 año bajo su órbita. No lo pidieron los querellantes. Para muchos puede resultar inverosímil pensar, durante la instrucción nuestra, que Lagomarsino fue un simple facilitador de un arma. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué en el fuero federal reciben nuestra causa? Nuestra, digo,
que vino del fuero ordinario, y tuvieron que esperar la pericia de gendarmería para indagarlo. No quiero dejarlo pasar porque usted acaba de tener una frase que seguramente mañana va a tener mucha repercusión, que dijo: no tuve ninguna prueba de Lagomarsino para probar que participó del homicidio. Porque no había ninguna prueba de homicidio. Durante la instrucción nuestra, no teníamos ni una mínima prueba que nos pudiera estar frente a un homicidio. A ver si se lo pregunto llanamente. ¿Lagomarsino pudo haberlo matado a Nisman? No lo puedo responder. Pero para poder responsabilizar a una persona de un delito tan grave, me parece que hay que tener pruebas ciertas, precisas y contundentes. Esta es mi respuesta. No lo puedo asegurar porque yo no estoy adentro de la cabeza de Lagomarsino y él tiene su defensa técnica, que bien debe saber lo que ocurrió y bien debe saber cómo encauzar la defensa. Pero no hay ninguna prueba, para nosotros no la hubo, para comprometerlo con la muerte. Quiero hablar un poco, usted ha hablado de lo de Salta y demás, pero se lo voy a preguntar también no jurídicamente. Sí. Yo tengo la impresión que usted cree que alguien lo hizo suicidar a Nisman. Mire, el paraguas, o sea, yo siempre hablé de tres posibilidades y nunca direccioné la investigación por no descartar ninguna, pero ninguna, desde que alguien lo pudo obligar hasta que él pudo hacerlo libremente o que alguien pudo matarlo, vulgarmente dicho. Las hipótesis estaban para analizar las tres. Por eso, cuando yo hago las pericias, dispongo la Junta Médica, dispongo la pericia criminalística, dispongo a fraudes bancarios, los cruces de llamados. Nadie habla de las pruebas que hicimos, que ni se comentaron nunca. Hicimos un relevamiento del complejo Le Parc con una división operativa muy específica, que nadie la conoce, tiene siglas DOTE se llama, de cámaras, puntos ciegos, cercos perimetrales. Hicimos un relevamiento de las cámaras de ingreso y egreso de pasajeros. ¿Pero no era que no funcionaban? Sí, casi la mitad funcionaba. La cámara del ascensor de servicio, registró todos los movimientos de toda la gente que fue a la casa de Nisman. Inclusive el sábado. Se ve cuando el custodio Benítez entra al departamento. Se ve incluso el día domingo cuando arrojan el diario, a las 9 de la mañana. El ayudante del diariero, lo que fue, se ve, o sea, la cámara, el ascensor principal nunca tuvo cámaras. No estaba dotada de cámara. El ascensor de servicio permanentemente funcionó. O sea, vimos todos los movimientos de la gente que entraba y salía, inclusive el custodio Durán cuando recibe un sobre, Néstor Durán, para llevar a Toti, al periodista y se lo veta y se sabe también que a la noche habló con él, está registrado el llamado. En esta investigación, si hubiese habido algún tipo de cuestionamiento o irregularidad o anomalía, busquemos la forma que nos guste, no me hubiese apoyado mi superior jerárquico, el doctor Ricardo Sáenz, y esto lo digo públicamente, porque en la Cámara del Crimen, en un incidente que tramitó y en una resolución del 1 de septiembre del año 1/9/2015, cuando le piden la palabra a él para ver si tenía que reasumir Palmadini o quedaba todavía bajo mi órbita, los querellantes querían sacarme la causa y planteaban la recusación, plantearon la recusación, no lo lograron, luego también que reasuma la doctora Palmagini. Sáenz concluyó su dictamen diciendo que ningún agravio ocasionaba que la investigación estuviera a cargo de la doctora Fein, dado que no compartía los criterios efectuados por la querella sobre su actuación en el legajo, y terminó diciendo que no cuestionó el trámite en manos de Fein. ¿Por qué cree que la querían sacar? Porque yo soy imparcial, soy transparente, y esto lo digo, no es narcisismo, lo digo por mi larga carrera y porque hago todas las medidas, no me condiciono a nadie ni a nada y busco únicamente la verdad, cualquiera fuese esa verdad, únicamente,
con todo respeto, una vez dije en los micrófonos, y creo que no sé si lo tomaron a bien o mal, no me preocupa. Yo dije, para mí el resultado de que se suicidara, lo indígena o lo mataran es lo mismo. Pero lo dije desde el punto de vista jurídico. Yo no conocía al doctor Nisman, nunca lo había tratado ni a su familia. Había que estar ese día en el lugar exacto y a esa hora, donde yo estuve acompañada por 4 autoridades judiciales que vieron todo, y todos trabajaron encomiablemente, y hablo de los peritos, no salgo a defenderlos, vengo a hablar de una labor que había que hacer, y donde el doctor Nisman ha retirado el cuerpo a las 5 de la mañana, y recién ahí entra a prefectura, no antes. Doctora, ¿por qué la pericia ahora de Gendarmería asegura que fue asesinado, habla de terceras personas, que el cuerpo se movió? No, mire, lo de que el cuerpo se movió, a mí me gustaría que eso lo conteste, que sería importante. Algún médico forense, ojalá lo haga, sobre un cuerpo que tenía una rigidez cadavérica, y esto lo digo porque participé de una junta médica donde los mejores médicos, tanatólogos estaban ahí, y donde el libro de uno de ellos, Tresa, el doctor Tresa, se invoca para establecer la data de muerte en casi todas las autopsias. Es un libro de referencia y de aplicación permanente. La rigidez cadavérica, y esto hay algo muy importante, la médico legista que examina al doctor Nisman, a Fojas 41, digo las Fojas, dice que la data de muerte del doctor Nisman es de 12 a 15 horas. Eran las 2 de la mañana. Mirando para atrás, se habría ocasionado la muerte a las 10 de la mañana, 11 del día domingo. O sea, estamos hablando de lunes a la madrugada. Los médicos forenses coinciden y no trabajaron juntos. Unos trabajaron el cuerpo a través de la junta y con la película de la autopsia, más todos los estudios citopatológicos, toxicológicos, todo, y dijeron 24 horas de data de muerte, desde la autopsia, 8 o 9 de la mañana del lunes, del domingo. El domingo. Coincidirían ambos. ¿Por qué de golpe Gendarmería usa una fórmula, y esto sí lo voy a decir, para establecer la data de muerte? Se llama potasio en humor vitrio. Es un tema o es un aspecto médico que fue descartado en la Junta Médica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los peritos de parte, la Junta también lo dijo, los peritos de parte, la doctora Arroyo Salgado, de ella, doctores Raffo y Ravioli, dijeron, como el potasio en humor vitrio, de acuerdo a la escuela o a la teoría que se use, que tiene muchas teorías de aplicación, puede dar resultados dispersos de tan largo alcance unos de otros, desde 15 horas a 50. Si yo uso la teoría A, me va a dar 15. Si uso la escuelita 5, por decirlo vulgarmente, sí. me puede llegar a dar 50 horas de data de muerte. Al ser poco racional, el método no corresponde tenerlo en cuenta. Las palabras que ellos usaron... ¿Esto lo dice la propia querella de la doctora Arroyo Salgado? Sí, le voy a decir la foja, porque no me gusta... No me gusta, acá está, 4.794 del expediente. Pero públicamente no dice eso. ¿Eh? Públicamente no dicen eso. Le estoy dando la foja, 4.794, y transcribí, yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente, acá está lo del CIF que usted quería saber, doctor, y transcribí... El CIF es alta. Sí, totalmente, y transcribí lo que ellos dijeron del método que no se podía utilizar, porque también es mucho lo que hay, por la dispersión que daba en cuanto a horario. Pero creo lo que usted me está diciendo. Y la foja. Lo pueden chequear con la foja. Se puede buscar. ¿La apretó el kirchnerismo para que...? Vamos a hablar. Es algo que a mí a veces me sorprende. A mí me sorprende. Cómo los medios de prensa... primero que yo no fui nombrada en la época del kirchnerismo fiscal, ni mucho menos, ni no le debo ninguna vela a ningún santo en mi vida. Gracias a Dios. Si lo hubiesen hecho, lo hubiese denunciado. Pues yo no soy persona que negocie nada en mi vida. Y esto lo mantuve y lo sostuve hasta el último día de mi función. He dicho públicamente un día muy enojada en la calle que a mí no me manipulen de ningún lado, ni de uno ni de otro, políticamente, ni oficialismo ni oposición, porque yo no estoy en un juego político.
Mi función era fiscal investigar, no hacer política. Y de hecho, todos los que me conocen de mi fuero saben que jamás me he manejado en la política, ni lo haría hoy, ni lo haría hoy. La versión de que fue asesinado y que se alteró la escena del crimen, la pone a usted, bueno, hoy de hecho usted está enfrentando una causa judicial, acaba de recusar el juez. Sí, lo acabo de recusar ayer, presenté la recusación. Y el juez, me parece en el día de hoy, que corrió vista a una de las partes y en las recusaciones no se debe correr vista. Pero bueno, eso es un tema técnico. Un tema técnico, ¿no? Pero digo, algunos dicen, no sabía, no estaba a la altura de las circunstancias, y otros dicen, lo hizo deliberadamente para encubrir el homicidio. ¿Qué tiene para decir? No le digo a los que lo decían, sino a la ciudadanía. Bueno, mire, a la ciudadanía le digo, primero para encubrir lo que no sabíamos que había, primero. Yo no puedo encubrir algo que no conozco, que llego a un lugar y no conozco ni cómo estaba el cuerpo, ni dónde estaba el cuerpo. No conocía a nadie de las personas que estaban en ese medio esperándome, absolutamente a nadie, y para eso se pueden chequear los teléfonos, y de hecho se han chequeado. A nadie, ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, a nadie. No conocía el entorno del doctor Nisman, que nunca lo conocí en mi vida. Entonces, no se puede simular lo que no se califica. Si yo hubiese hecho un dictamen calificando el hecho como suicidio y pidiendo un archivo, hubiesen dicho, la doctora se enroló en la hipótesis, planchó, discúlpeme el término, planchó, cerró la causa. Yo trabajé 45 cuerpos. Instrumentamos con mi secretario y el equipo que me acompañó de mi fiscalía, no gente ajena, con medidas y pericias que quizás no conformaron la querella, porque los resultados para ello no era la esperada. Porque hay una resolución del juzgado cuando la querella plantea que reasuma justamente el juzgado de lo que hablamos hace un rato, donde la propia juez o el juzgado ataca la querella y dice que los que direccionaron la investigación fueron ellos. Está en un párrafo de la resolución. Doctor, no quiero dejar de preguntar... ¿Cómo? No, pero yo quiero decirle a la sociedad que se ha mentido, se ha ensuciado mi persona de una forma totalmente gratuita, porque la imputación que a mí me hacen, y hablando de eso a la sociedad, donde se ha dicho, por ejemplo, que el decir por el micrófono que la autopsia informa que el doctor Nisman tenía un autodisparo y que presentaba un espasmo cadavérico, ¿sabe qué es? Que yo transmití, que está a Fojas 95, transmití el informe de adelanto de autopsia que me informó el doctor Treza. Yo tengo la obligación de leer palabra por palabra de un adelanto de autopsia lo que me transmite un médico forense. No puedo inventarlo. Está claro. No quiero dejar de preguntarle, dice la querella, la querella, cuando digo querellas, la doctora Rosa Salgado, dice que las computadoras se accionaron remotamente o en la casa de Nisman. Bueno, está el informe de cibercrimen, que fue el informe que se hizo sobre todo el material informático, teléfono, celular, computadora y los dos chips, el celular de Nisman, donde se concluyó diciendo, y lo firmaron los peritos informáticos, Pressman y Torok, de ambas partes, defensa y querella. Dos peritos informáticos hubo, de los dos muy capacitados. No se va a poder nunca establecer si el borrado fue remoto o local. Nunca. No se podrá establecer. No hay capacidad técnica para hacerlo. No hay forma de establecerlo. ¿Y esto está aceptado por la doctora Arroyo? Lo firmó el perito de ella, el ingeniero Pressman, doy nombre y apellido. Y aparte hay algo muy importante, en un programa de televisión llegaron a decir que se colocaron 3 pendrive, 2007, en la computadora de Nisman, lo cual podría denotar que habría un ajeno al departamento manipulando la computadora. La misma pericia, el mismo organismo, cibercrimen, determinó que eso se debió a un error, a un problema del programa Windows, que no fue producto del obrar humano. ¿No le llamó la atención no encontrar huellas digitales en el departamento? Se encontraron 16. Se encontraron 16. Después acá está lo del CIF que quedó, ¿eh? Sí, lo de la... Sí, que es lo más grave, quizás que han faltado a la verdad. Yo no digo mentir, faltar a la verdad. El jefe de servicio levantó 16 huellas, rastros papilares, por eso el departamento quedó como quedó, con el polvillo en todos lados, se ve en el video. El dueño, cuando observó eso, se dio cuenta de todo el trabajo de rastros que se hizo, de los cuales 5 eran aptos,
para el cotejo, 11 no eran aptos. O sea, porque hay que tener una cantidad de 12 puntos característicos debe tener cada impronta para estar cerrada y completa. 12 puntos característicos y nitidez. Puede ser que se tengan los puntos, pero no la nitidez. ¿Y de los 16 de quiénes eran? 2 correspondieron a Alberto Natalio Nisman. Los otros 3 de esos 5 que servían, hablamos de los 5 que servían, los otros 3 fueron cotejados con el legajo de Sara Garfunkel, con el legajo de Diego Lagomarcino, con el legajo de Gladys Gallardo, la empleada doméstica, espero no olvidarme de nadie, y después se cotejaron con el AFIS, que es el sistema computarizado de huellas de rastros papilares. Negativo. A nadie, negativo. Y los 11 restantes que se levantaron, por la falta de nitidez y por la falta de completud, o sea, no estaban totalmente cerrados, no pudieron ser objetos de cotejo. Nos queda no mucho tiempo, pero quiero dejar primero hablar del tema de Salta, que la primera pericia aquí dijo no hay restos ni de antimonio ni de... Borio y plomo. Y plomo. Salta dice sí, sí los encontramos. No, Salta dice el 10 de febrero, lo voy a hacer muy breve, 10 de febrero, primera pericia con los 2 frasquitos, fueron diferentes las pericias. Se llevaron 2 frasquitos con lo que se levantó, la muestra levantada de las manos del doctor Nisman. Se dijo, sobre las muestras analizadas se hallaron partículas consistentes, no 13, con residuos de disparo, las que son definidas como aquellas que pueden estar asociadas con la descarga de un arma, pero no estaban las 3, pero también podrían originarse a partir de otras fuentes no relacionadas con una deflagración de armas, es decir, fuegos artificiales. Pero aclara, ahí viene, cuando se conceptúa que no se hallaron partículas de residuos de disparo, no se está afirmando que la persona muestreada, es decir, Nisman, no ha disparado un arma de fuego, ya que la ausencia de dichas partículas pudo deberse a factores como que la sangre los hubiera borrado, lavado de manos, frotado de manos, fichaje, factores ambientales, sudoración, o ha transcurrido mucho tiempo entre el disparo y la toma de la muestra. Eso lo dice el CIF de Salta. Y es categórico, ¿no? No obstante, pudo haberla disparado. Y la última pericia, que es la categórica, que se apoyan en esa las querellas, que dicen que los 3 disparos, en 3 habitáculos diferentes, se disparó el arma. Yo le pregunté a Salta, 2 semanas antes, cualquiera fuese el resultado que se obtenga del disparo, del arma, de la pistola 22, calibre 22, ¿se puede recrear la escena? Porque una cosa es disparar en un gabinete, y otra cosa es la escena que yo me encontré. Colocan, contestan, no colocan. El estudio por sí solo no arrojará certezas, sino que generará un marco teórico de referencia que permite analizar posibilidades. No se puede determinar a circunstancias ligado al caso. Y ahora viene lo más importante que nunca lo dijeron. Corresponde a un estudio técnico que, si bien da un marco de referencia, no permitirá recrear de manera alguna el escenario compuesto en el momento de ocurrido el hecho. Doctora, estas son las respuestas de Salta. ¿Quiere decirle algo a la doctora Arroyo Salgado? Yo la respeto porque ella es una magistrada y yo he sido magistrada. Ella notó en las 2 veces que estuvo en mi fiscalía durante largas horas y en las pretensiones que siempre tuvo en cuanto a las medidas de prueba, que siempre otorgué tiempos, paciencia y compartí el dolor de la pérdida de las hijas, del padre que perdieron. Pero no me gustan a mí las mentiras y a mí me han ensuciado gratuitamente. Yo me he tenido que bancar, vulgarmente dicho, muchas felicitaciones, muchas muestras de cariño en la calle de vecinos, y también me tuve que bancar malos tragos de algunas personas en la vía pública por esta cantidad de mentiras de un conjunto de personas y de la prensa también, de algunos sectores, no solo le digo a ella, de sectores de la prensa que sin conocer la causa fueron todos opinólogos, pero nadie vio que hubo un video, nadie habla de los peritos, nadie da clases. Todos saben todo y nadie tiene un título habilitante, que es lo más grave. Tengo que hacer esta pregunta. Tengo que decir a la doctora Arroyo Salgado que yo no quería llegar a esta instancia, a hablar, a decir que han mentido y a demostrar todo sobre papeles.
Lo que sí le pido a la doctora Arroyo Salgado, a los abogados o a cualquiera que quiera hablar de mí, que quiera replicar todo esto o que quiera contar su versión, que lo haga documentándolo, por favor, que lo muestren en papeles. Doctora Fein, ¿lo mataron? Que lo decida la justicia, pero con la verdad. Es lo único que le pido al juez Ercolini y se lo pido también que lo sepa la sociedad. Que si lo mataron y encuentran el responsable y lo ven, pero que se ajuste a la verdad. Únicamente a la absoluta verdad, no a manipulaciones ni a mentiras, a la verdad. ¿Cree en Dios? Sí, totalmente creo en Dios, totalmente. Y porque creí en Dios me mantuve con la fortaleza que tengo hasta hoy, y porque creí en Dios y perdí a mi madre durante la causa Nisman, seguí adelante con mucha fuerza y la entendí no como un desafío a la causa, como una causa más, en cuanto a la importancia, digo, más porque hay mucha gente en N que requiere el mismo servicio, buscando únicamente la verdad absoluta, pero sin manipulaciones, sin intereses y sin mentiras. Yo creo que quizás mucha gente no tenga la conciencia en paz. Yo puedo decir ante Dios que tengo mi conciencia en paz. Totalmente. No importa cuál es ya, pero al menos quiero quedarme con la convicción de que usted está íntimamente convencida de qué pasó. Yo íntimamente convencida estoy que durante mi actuación y hasta el momento que la causa va al fuero federal, lo que haga la justicia federal escapa a mi obrar. No había ninguna prueba contundente, concreta y precisa de un acto homicida, mientras estuvo en la justicia de instrucción. Y hoy relaté todo lo que hay, como pude, y mucho más, de la Junta Médica brillante. Nunca entendí, no entiendo por qué, si el juzgado 25 dispuso la pericia de gendarmería con los médicos forenses, con la participación de médicos forenses, en federal no se hizo, ni se los consultó. Nunca entendí, lo digo como es magistrada, que estaba obligada a hacerlo, que si tengo una pericia que me dice B y tengo una junta médica de grandes profesionales que me dijeron A, ¿debo hacer una tercera pericia? ¿O debo por lo menos escuchar a esos médicos forenses para fundamentar sus conclusiones? No me puedo quedar a ciegas con una pericia. ¿Hay algo que no le pregunté que quiere que le pregunte o quiere decir? No, me preguntó todo. Y estoy más que contenta, más que tranquila y feliz de haber podido darle todas las respuestas que quiso saber de mí. Amé a la justicia, amé mi función, puse toda mi pasión y la única que espero es que haya honestidad. No, esto no fue ni una defensa técnica ni una acusación pública. Esto fue mi imagen ante la ciudadanía. El resto escapa a lo que yo pueda esperar. Háblele al ciudadano a pie que no es abogado, que no entiende pericia, dice, para mí que lo mataron a Nisman. Háblele desde el corazón y no desde el código. Bueno, desde el corazón le digo que yo para poder, si yo tuviese tenido que acusar a alguien de homicidio, cualquiera sea el nombre y apellido de la persona, yo hablo como ciudadana y como es magistrada, tenía que sentirme obligada a encontrar las pruebas para tener mi conciencia en paz de que esa persona era el autor de un hecho. Yo creo que la justicia se construye sobre evidencias. Entiendo así que se construye sobre evidencias. Se construye con total honestidad y transparencia, despejado de total tipo de intereses, políticos y económicos, de todo tipo de intereses. Los que buscamos la verdad y somos honestos, a veces no conformamos a lo que esperan otras partes. No conformamos o no les servimos a los intereses de otras partes. Esto fue manifestado en la causa por el juzgado, no lo invento yo. Entonces le digo al ciudadano que bueno, que cuando a mí me dicen a Nisman en la calle, hablando con la gente, para mí lo mataron, siempre digo, en la sociedad puede haber dos miradas, yo la respeto totalmente, porque cada uno puede tener la idea, la apreciación o el sentir que le parezca. Dentro del expediente no es. Dentro del expediente debemos tener todos una misma mirada, mirar lo que hay, ajustarnos a eso y respetar la letra de lo que es en esa causa. Ha sido muy amable, le agradezco mucho, doctora. No, le agradezco a usted el espacio que me brindó, Por favor. doctor. Esto es Luis Novarecio Entrevista, hasta mañana.